Bueno, en este tema vamos a aprender las nociones básicas de las funciones racionales. Vamos a trabajar con ellas, vamos a ver ejemplos de su utilización, vamos a aprender a estudiar sus características y todo lo que necesitamos para trabajar este año. El año que viene, ya en bachillerato, trabajaréis la representación gráfica y algunas características más de este tipo de funciones, ¿vale? Bueno, las funciones racionales, racional significa fracción, división, razón realmente, ¿vale? Son aquellas que se definen mediante un cociente de dos polinomios, ¿vale? Una función en la que el numerador es un polinomio al que aquí he llamado p de x y el denominador es otro polinomio q de x, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sería una función racional, la función f de x igual a 2x al cuadrado más 5x menos 3 partido por x más 2. ¿Vale? Arriba hay un polinomio de segundo grado, abajo hay un polinomio de primer grado, una función racional. ¿Vale? Sería también una función racional la función f de x igual a 4 partido por x menos 5. ¿Vale? Arriba hay un polinomio de grado 0, ¿vale? Y abajo hay un polinomio de grado 1. Sin embargo, la función f de x igual a 3x al cubo más 5x menos 2 partido por 6 no es una función racional, ¿vale? Es una función polinómica, porque el denominador es un número. O sea, esto sería 3 sextos de x al cubo más 5 sextos de x menos 2 sextos. Lo podemos simplificar y sería 1/2 de x al cubo más 5 sextos de x menos 1/3. ¿Vale? Luego realmente esta función sería polinómica. ¿Vale? A ver, perdón un momentito que borro esto. ¿Vale? O sea que las funciones racionales tienen que cumplir como condición que al menos el denominador sea un polinomio de grado 1. Al menos de primer grado. Ya hemos visto que el numerador no necesariamente, pero el denominador sí. ¿Vale? Las gráficas de estas funciones son muy diversas, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de dos. Uno que sería fx igual a x más 1 partido por x al cuadrado menos 5x más 6. Y otro que sería f de x igual a x partido por x al cuadrado menos 1. ¿Vale? Como veis no son continuas, son a trozos y hay que hacer un estudio previo antes de dibujarlas, que es materia del curso de primero de bachillerato. Pero sí que veremos en clase algunas representaciones hechas con GeoGebra. Incluso en algunos ejercicios podéis tener la representación delante y que os pidan las características de estas funciones, ¿vale? Pero en principio representarlas nosotros no sabemos. Bueno, vamos a ver las características de las funciones. Igual que hemos hecho con las funciones polinómicas, la primera característica que tenemos que estudiar es el dominio, ¿vale? Ya sabemos que el dominio son todos los valores de x que le podemos dar a la función de manera que al calcular la y correspondiente obtengamos como resultado un número real, ¿vale? Valores de x para los cuales la función tiene sentido, es un número. Como ahora estamos hablando de cocientes, hay una operación matemática relacionada con los cocientes que no se puede hacer. ¿Cuál es? No podemos dividir entre 0. ¿Vale? Esa operación matemática no existe. No se puede hacer una división en la que el divisor
o el denominador sea 0, ¿vale? Por lo tanto, para calcular los valores de una función racional que sea del tipo f de x igual a p de x partido por q de x, nunca puede ser q de x igual a 0, ¿vale? Luego, el dominio de esta función serán los valores de x pertenecientes a R, tales que q de x sea distinto de 0, ¿vale? Todos los valores que hagan que el denominador sea distinto de 0. Para eso nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para calcular este dominio, pues hallamos los valores que hacen que el denominador sea 0 y diremos que el dominio son todos los demás. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos, para ver ejemplos, 3 funciones racionales las 3. En las 3 hay fracciones y en las 3 el denominador es al menos de primer grado. Por lo tanto, podremos calcular ese dominio, ¿vale? Trabajar. Hemos dicho que no puede pasar que el denominador sea 0. Luego, en el primer caso, x igual a 0 sería el valor que no pertenece al dominio, ¿vale? Porque x no podría ser 0. Si sustituyo x por 0, me saldría 1 partido por 0, y esto no existe. ¿De acuerdo? No es un número real. No pertenece a R. Por lo tanto, el dominio de f son todos los números reales menos el 0. ¿Vale? Vamos con la b. Vamos a ver qué valores hacen que x al cuadrado menos 9 sea igual a 0. X al cuadrado igual a 9. ¿Qué números elevados al cuadrado son 9? Pues 3 y menos 3. ¿Vale? Si sustituimos la x por 3 o por menos 3, nos sale un número partido por 0. ¿De acuerdo? Y eso no se puede hacer. Así que el dominio de esta función son todos los números reales menos el menos 3 y el 3. ¿Vale? Os recuerdo que se pone entre llaves si hablamos de números sueltos, porque si ponemos corchetes o paréntesis, estamos hablando de intervalos. ¿Vale? Y ahora, por último, la c. X al cuadrado más 5 tiene que ser 0. X al cuadrado tendría que ser menos 5. Esta ecuación no tiene solución, porque cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Luego x al cuadrado igual a menos 5 no tiene solución. ¿Qué significa? Que no hay ningún valor que haga el denominador 0. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales. ¿Vale? Porque le dé el valor que le dé, el denominador nunca es 0. ¿Vale? Bueno, pues ahora aquí os pongo un ejercicio para que me mandéis. ¿Vale? Estudiar el dominio de f de x igual a x al cuadrado más 5x menos 6 partido x al cuadrado menos 2x más 1 y f de x igual a x al cubo menos 1 partido por x a la cuarta más 2. ¿Vale? Estudiar el dominio de estas dos funciones y mandármelo por correo, por favor. Bien, puntos de corte con los ejes. ¿Vale? Ya hemos dicho otras veces que los puntos de corte con los ejes se calculan resolviendo el sistema formado por la ecuación del eje del que nosotros queramos calcular el dominio y la función que corta ese eje. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, puntos de corte de la función f de x del apartado A con el eje x.
Con el eje X, la ecuación de ese eje es y igual a 0. Y por otro lado, y igual a x al cuadrado menos 5x más 6 partido por x menos 2 sería, voy a colocarlo bien, la ecuación de la función. Es decir, quiero saber dónde se corta esta función, el eje y, con esta función. ¿Vale? Entonces resuelvo este sistema por igualación. X al cuadrado menos 5x más 6 partido por x menos 2 tiene que ser igual a 0. Una fracción es 0 cuando es 0 el numerador. Y ahora x sería igual a 5 más menos la raíz cuadrada de 5 por 5, 25 menos 24 partido por 2. Que sería 5 y 1, 6 entre 2, 3. Y 5 menos 1, 4 entre 2, 2. ¿Vale? Por lo tanto, los puntos de corte de esta función serían, con el eje X serían el punto 3, 0 y el punto 2, 0. ¿Vale? Ahora con el eje Y tendríamos x igual a 0, que es la ecuación del eje Y. Igual a x al cuadrado menos 5x más 6 partido por x menos 2. ¿Vale? Sustituimos la x por 0 y nos daría igual a 0 más 0, 6 partido menos 2. Menos 3. Luego el punto de corte sería el 0 menos 3. ¿Vale? Añadís al dominio los puntos de corte. Perdón que me he confundido. Bueno, pues no lo puedo borrar. Los puntos de corte de B. ¿Vale? La función B me lo mandáis por correo. Con menos 1. Vale. Por último, una anotación importante. Dentro de las funciones racionales hay unas funciones que son interesantes de manera especial, ¿vale? Que son las funciones de proporcionalidad inversa, es decir, que relacionan magnitudes inversamente proporcionales, ¿vale? ¿Os acordáis? Magnitudes en las que cuando una de ellas crece, la otra decrece, pero en la misma proporción. Es decir, la velocidad que llevo y el tiempo que tardo en llegar a un sitio. Cuanto mayor sea la velocidad, menor es el tiempo. Y si la velocidad es el doble, el tiempo se reduce a la mitad. ¿Vale? Magnitudes inversamente proporcionales. ¿Vale? El dominio de estas funciones siempre... son del tipo f de x igual a k partido por x, donde k es un número que sea distinto de 0. ¿Vale? El dominio de estas funciones son todos los números reales menos el 0. Presenta asíntotas en los ejes, es decir, líneas rectas hacia las que se acerca la función. Ya hablaremos un poquito más despacio de estas asíntotas, ¿vale? Y esta sería la función si k es mayor que 0 y esta sería la representación si k es negativo, es menor que 0, ¿vale? Bueno, pues un poco para que os suenen este tipo de funciones, porque ya también estudiaremos más adelante sus propiedades.